Son las 5:04 de la tarde. Cerramos la primera hora con el tema de celiaquía. Recuerden que si se pierden el programa, los datos del colaborador o quieren escuchar de nuevo el tema, tenemos repetición en punto de las 6 de la mañana, muy temprano, para que puedan seguir disfrutando la programación de Saludablemente. Y también a través de la página de YouTube y la página de internet pueden encontrar el podcast y la entrevista editada sin cortes comerciales para que la disfruten desde casa y puedan de nuevo retomar datos, nombres de leches, especialistas y todo lo relevante y toda la información que tenemos para ustedes. Recuerden la página www.radiomujer.com.mx y también visiten la página de YouTube, nuestro canal Radio Mujer Guadalajara o Radio Mujer GDL. Váyanse a listas de reproducción, busquen la carpeta del programa Saludablemente o de su programa favorito y disfruten todas las entrevistas, que son centenares de temas importantes e interesantes que pueden disfrutar. Saludo a quienes nos escuchan en punto de las 6 de la mañana con esta segunda hora de programación. El tema que sigue está... No se pueden despegar del radio porque tengo una especialista el día de hoy en cabina. Es la psicóloga Patricia Villa. Ella es coordinadora de la Clínica del Duelo por Suicidio de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué universidad tan importante y cuánta investigación se hace? Doctora Patricia, bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme y aquí estoy a sus órdenes. Oiga, el tema, les voy a dar el tema para que escuchen exactamente qué vamos a hablar. El proceso de decir adiós, el duelo por suicidio. Jalisco es una de las entidades federativas en el país que presenta el mayor caso de suicidio entre niños y jóvenes. O sea, tenemos un alto índice de suicidio. Yo también no subestimaría a los adultos y a la gente de la tercera edad. Sin embargo, creo que es más vulnerable y creo que causa más impacto cuando escuchamos el tema de niños o jovencitos que toman el suicidio. El tema es el proceso de duelo. Le preguntaba, doctora, ¿usted es psicóloga? Así es. Psicóloga. Aquí hemos tratado un poquito el tema del duelo con tanatología, pero creo que el suicidio le pone un impacto tremendo a ese tema tan impresionante. ¿Qué es lo que tenemos que saber los ciudadanos en estos dos temas, doctora? En suicidio y en duelo. En duelo. Ok, primero entender, yo empezaría a hablar de la muerte, acerca de la muerte, porque entender que la muerte es irreversible, que es universal y que la vamos a padecer nosotros, que la vamos no a vivir, pero nos va a pasar a nosotros nuestra propia muerte. Entonces, si entendemos que la muerte es algo inherente a la vida, entonces vida, muerte siempre van a andar juntas. Gracias a Dios nadie sabemos cuándo vamos a morir, si no, imagínate cómo estaríamos, ¿no? Entonces el proceso de muerte nos lleva a que tengamos pérdidas. Esas pérdidas que son tan significativas, que puede ser un amigo, que puede ser un compañero, que puede ser tus padres, tus hermanos, etc., te llevaría a un duelo, claro. ¿Sí? Pero tendríamos que entender aquí, hacer otro paréntesis para entender duelo. ¿Qué es duelo? Entonces, ¿duelo nada más sería perder a mis personas significativas? No. El duelo como tal implica la pérdida, que pueden ser de seres queridos, de objetos, de circunstancias y hasta de cosas. O sea, yo no lo sabía, doctora, y puede haber duelo cuando te cambias de casa, claro, cuando pierdes un trabajo, cuando hay una jubilación, cuando a una persona se pensiona. O sea, todo lo que implique un cambio drástico y la pérdida de objetos, circunstancia o cosa puede manifestar un duelo en el ser humano. Sí, y tiene que ver mucho el tipo de vínculo que tenga yo con ese ser querido, con ese objeto, con esa situación, con todo lo que tú mencionas. A lo mejor me cambias los niños, me cambias de escuela, pero en mi escuela anterior me significaba mucho porque está mi amigo, mi mejor amigo, y me vas a llevar a otro espacio, ¿sí? Entonces sí tiene un duelo por el espacio y un duelo de la pérdida del amigo, ¿sí? Es naturaleza natural del ser humano apegarse a los objetos, cosas y personas. No tanto que sea por naturaleza, o es una conducta aprendida, sino que es una conducta que vamos aprendiendo porque la situación precisamente del vínculo se crea en nuestros primeros días de vida. Creamos nuestro apego con la madre,
Entonces es nuestro primer contacto que nos da seguridad, que te hace sentirte bien, que te sientes protegido. Entonces es una manera de aprender a no ser vulnerable. Claro. Entonces vamos creando cierto tipo de relaciones con ciertas circunstancias, con ciertos momentos, con ciertas personas que nos hacen sentir esa seguridad y que nos permite también ir creciendo y desarrollando nuestra personalidad. ¿Serán instintos primarios de protección? Así es. Digo, que son básicos y necesarios en la infancia, pero que cuando Así uno es. se convierte en adulto, alguna vez, doctora, tuve la oportunidad de estar en una dinámica donde nos hacían desprendernos de todo. Uh-huh. Veíamos la pérdida en presente de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros hermanos, amigos y personas que queremos, y esa es la naturaleza del ser humano, la pérdida. Creo, por ejemplo, en la tanatología, ellos explican que a lo largo de la vida todas las pérdidas nos van preparando de manera gradual y progresiva para la última pérdida, que es la vida de sí mismo. Podría ser, pero déjame decirte algo. Si mi manera de apego son muy cercanos y a través de toda mi vida llego a la forma adulta, donde para mí el apego es tan cercano, no me va a permitir tanto tener ir haciendo mi propio duelo, irme despidiendo, ir diciéndole adiós, porque a mí me duele mi propia ausencia, porque yo aprendí a tener mis apegos y mis relaciones muy cercanas. Creo que uno de los duelos más comunes, del que más se habla y quizás el que genere más dolor, es la muerte, porque se pierde el trabajo y se puede recuperar, se pierde la escuela y se puede regresar, se pierde la casa y se puede comprar otra, pero la pérdida de la persona a la que amas, llámense hijos, pareja, esposa, amigos, hermanos o padres, debe de ser muy doloroso, pero creo que el dolor también tiene que ver mucho con el apego y la percepción de la realidad que tenga la persona en ese momento. Definitivamente. Y se tiene muy estudiado, sobre todo, que la pérdida del hijo es uno de los duelos más dolorosos y que tarda un poco más de tiempo en por decir, sanar, ¿sí? Claro. Pero verdaderamente que tenemos que tener en cuenta que el vínculo, entre más cercano sea mi vínculo con ese ser querido, con ese ser significativo para mí, que me da seguridad, compañía, amor, todo lo que tú quieras, me va a doler más. Doctora, ¿se puede tener un vínculo afectivo sano y cercano y al mismo tiempo sin apego? ¿Es posible? Sí, en el sentido donde yo tenga la capacidad de reflexionar y responsabilizarme de lo que a mí me corresponde en esa relación. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a poner un ejemplo de un caso, por ejemplo. Yo puedo perder a mi esposo, sí, pero durante todo el tiempo yo puedo estar muy cercano de él. En el tiempo de mi pérdida lo voy a hacer responsable a él de lo que yo siento, de esa tristeza, de este dolor, de esto que me abandonaste. Hay pacientes que dicen, es que me quedé sin manos cuando él se va. Se me fue la vida. Cuando él se va y se me va la vida. Entonces ¿cómo hago para que entienda que el que se fue dio de él lo que quería darte a ti, de amor y compañía, pero entonces tú estés responsable de tu propio amor, de tu propia compañía, que es tuyo, dátelo a ti mismo, intenta hacerlo para que entonces digas, sí estoy apegado a él, pero lo quiero de una manera y él me quiere de otra, recibo esto y yo puedo dar esto. Podemos seguir juntos, caminar juntos, pero caminar juntos no somos una sola persona. ¿Es cuestión de una mala educación? Es que creo que todo viene desde la manera en la que nos educan y la cultura en que vivimos, cómo nos enseñan a percibir la vida y cómo nos enseñan a percibir la muerte. Y creo que otra limitante y otro muro grande para ver la muerte natural como el proceso biológico que es, creo que tiene que ver mucho el tema religioso. Bastante. El tema religioso genera unos prejuicios y genera unas limitantes y unos apegos. Bueno, a mí me ha tocado estar en muertes muy, muy, muy terribles, no por lo que sucede, sino por cómo la gente que está cerca de la persona que pierden lo interpreta. Pueden desencadenar esquizofrenias, paranoias, estados de shock, comas y enfermedades psiquiátricas por no tener la educación o la madurez emocional de asimilar una pérdida. No porque no tenga que doler, pero creo que hay una línea sana entre la pérdida y el dolor que puede generar y una patología desencadenada por una mala educación. En este sentido, déjame comentarte que
en cuanto a educación, cómo ha cambiado el concepto de muerte a través del tiempo. De manera muy rápida, tiempos prehispánicos, quienes llegaban a morir eran los guerreros, eran las doncellas, y la muerte era como un tributo, ¿no? Un triunfo. Entonces tenía una concepción totalmente diferente. Tengo que ir a la primera pausa, doctora, pero quédese con nosotros para seguir platicando el proceso de decir adiós. Me encanta que sea coordinadora de la Clínica del Duelo por Suicidio, porque tengo unas preguntas ahí con el tema de suicidio. Yo no sé si existe ustedes como asociación o están preparados para atender a la ciudadanía en crisis, que creo que ahora hay una línea en intervención, pero platíqueme eso regresando. Les doy teléfono 3310-1907-12. Regresamos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. Domingo, 18 de la tarde. El duelo, una experiencia individual y universal de ajuste. ¿Qué capacidad tienen para adaptarse con resiliencia? ¿Que es correcto? ¿Resiliente? Resiliencia. Ajá, Resiliencia, esta capacidad que se tiene de adaptarse a los cambios. Es inevitable, yo creo que los seres humanos, doctora, tenemos seguro que vamos a vivir muchos duelos a lo largo de nuestras vidas. Perdemos las escuelas, perdemos casas, perdemos trabajos, se pierden empresas. Siempre, constantemente creo que estamos en constante pérdida. Así es. Y viene el tema de, ¿qué tendríamos que aprender? ¿A no apegarnos o a ser resilientes, profesora? Más que no apegarte es inherente, no vivimos como aislados, creo que somos totalmente sociales, que nos gusta convivir. El aislarnos no nos llevaría a nada positivo. A nada positivo. Entonces, sería esa parte, no responsabilizarte hasta dónde tú quieres vincularte con el otro y de qué manera y en qué forma te quieres vincular con el otro. Claro. Para que en un momento de ruptura, en un momento de separación, pues sepas manejar hasta dónde es tu compromiso hacia el otro. Y yo creo que estar siempre presente que nada nos pertenece, pues, profesora. Uh-huh. El budismo, o sea, muchas filosofías milenarias lo explican. O sea, es un conocimiento universal que le pertenece al hombre. O sea, nada te pertenece. Todo es impermanente. Lo que es seguro siempre va a ser el cambio y la pérdida. O sea, quizás tener siempre la conciencia de que en todo lo que haga y que aparentemente todo lo que tenga, en algún momento lo voy a tener que perder. Que esa es la naturaleza natural de las cosas. Uh-huh. Aquí yo creo que el tema sería qué tanto me adapto a esos cambios de pérdida, porque un duelo puede generar la locura en una persona. ¿Se puede dar casos psiquiátricos o desequilibrios psicológicos terribles a través de una pérdida? Sí. ¿Qué se puede manifestar, sí, doctora? Porque el proceso del duelo, algo que te quería comentarte rápido, digo que duelo viene del latín dolus, dolor. Este dolor implica, en varios estudios tenemos que más o menos entre 6, 1 año, podrías estar transitando en demasiadas emociones, entre ira, coraje, desilusión, tristeza, más o menos, que sería el tiempo como para hacer este proceso. Pero después de 1 año y aparecen síntomas más marcados de aislamiento, a lo mejor otro más marcado que puede ser la tristeza, en donde no quiero alimentarme, en donde mi sueño también se alteró, ya no duermo o me la paso totalmente dormida. Cuando ya todos estos síntomas se empiezan a acentuar más, entonces ya estamos hablando de que empieza a haber trastornos. Depresión. Un trastorno depresivo, un trastorno del sueño, un trastorno alimenticio. Entonces ahí sí necesitamos buscar al profesional para que nos ayude a trabajar el duelo. Y en casos peligrosos, doctora, la cúspide de una depresión o de un duelo no tratado por especialistas puede ser el suicidio, o sea, la muerte del individuo. Así es. Comentarte que para el suicidio, el que es un tipo de muerte, el suicidio como tal es multifactorial,
¿Por qué digo multifactorial? Porque ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son los multifactores? El factor es la personalidad. Okay. Otro sería si hay una adicción. Otro sería también cuál es mi tipo de relación que tengo, mi núcleo cercano, porque a lo mejor hubo un suicidio anterior a mí. Okay. Y esto también me puede impactar. Un suicidio puede impactar a los que se encuentren cercanos del hecho, entre 4 a 6 personas. Doctora, a mí me ha tocado conocer personas que pierden a la mamá en enero y la pareja se les muere en agosto y el perro se muere en diciembre. Entonces no terminan de asimilar un proceso cuando tienen que vivir otro y creo que la sobrecarga emocional de tantas pérdidas al mismo tiempo debe de ser también muy riesgosa. Y otro punto muy importante es que también nosotros como pacientes somos irresponsables. Cuando tenemos una pérdida, vamos con la comadre, vamos con los mejores amigos, los caballeros usan el alcohol, otro tipo de catarsis, que si bien no son insanas, hay que buscar especialistas, porque la depresión no se quita echándole ganas. No. La tristeza no se quita siendo positivo ni siendo optimista. Lo que me alegra es que aquí en Guadalajara existe la Clínica del Duelo. ¿Este proyecto quién lo crea? ¿Universidad de Guadalajara o un colectivo tapatío? Okay. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, te doy como la estructura, tiene 3 divisiones y dentro de esas 3 divisiones está el Departamento de Psicología Aplicada, que dirige el doctor Baudelio Lara, y nuestro centro universitario, el doctor Jaime Andrade Villanueva. En el departamento, los investigadores, para ese momento estaba el doctor Roque Quintanilla Montoya, que precisamente el 22 de abril va a cumplir 2 años de... ¿Falleció? Falleció. Él trabajaba precisamente con adolescentes con ideación suicida. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a ver en esa población? Que una población que queda vulnerable es precisamente las familias que viven la posvención. Le decimos a la posvención a quien haya vivido un suicidio en la familia. Entonces estas familias empiezan a acercar. Él observa que quedan vulnerables, que no hay espacios para que se les atiendan. Y se crea el programa de la Clínica de Duelo por Suicidio. ¿Clínica de Duelo solamente por suicidio? Ahorita estamos atendiendo todos los duelos. ¿Sí? Todos. O sea, si alguien perdió la pareja, si alguien perdió el trabajo y nos está escuchando, puede contactarse a la Clínica del Duelo. ¿Es un servicio gratuito? Totalmente gratuito. ¿No hay subsidio público? No, es totalmente... ¿Una iniciativa de la Universidad de Guadalajara? No. ¿O sea, es particular? Lo que pasa es que la clínica está insertada dentro del departamento como proyecto de formación, de investigación, de enseñanza para los alumnos y a la vez tener investigación que podemos nosotros después lanzarla a la población para que tenga conocimiento. Y creo que se tiene que tomar con mucha seriedad la depresión. Creo que la depresión se le subestima y a veces, miren, hemos tenido el caso de famosos, de superestrellas del rock, o sea, que han estado, Robbie Williams, por ejemplo, este actor de Hollywood que no tenía una sintomatología de depresión, fue una sorpresa para el mundo mediático. O sea, de manera mediática nos dimos cuenta que se perdió la vida por suicidio, y es que de verdad a veces uno no puede dimensionar las historias y los mundos detrás de cada cabeza de un individuo. Pero creo que sí tenemos que buscar especialistas cuando existe un cuadro crónico de una tristeza que se prolonga, de una nostalgia que se prolonga y que pueden haber ahí focos rojos como integrante o como una persona cercana a alguien. Así es. Y aparte, déjame decir, a este elemento agrégale que yo quiero calmar esa tristeza y ese dolor, como decías tú, los jóvenes con ¿alcohol? Con un alcohol, pero después el alcohol ya no es lo que me ayuda, el paliativo, entonces tengo que buscarme algo superior a drogas. Sí, y después entonces esto superior a, dicen, bueno, y entonces ¿dónde están mis amigos? Voy a buscar los amigos y a veces los amigos tampoco no están para escucharte de lo que tú quieres hablar, porque creo que no estamos preparados para estar hablando de tristeza, no estamos preparados quizás para estar escuchando a alguien que quiere llorar y que tiene la
la necesidad de llorar. Entonces, ¿qué hacemos socialmente? No, espérate, no llores, cálmate, vamos viendo, hay muchas soluciones, pero a veces necesita el otro que lo acompañe desde esas emociones, desde esos sentimientos. Y realmente decimos, no, espérame, no sufras, no lloras, mejor vamos cambiando de tema. Cuando la otra necesita nada más ser escuchado, que lo escuches y que le valides eso que te está diciendo de lo que él siente, que es muy válido que sienta esa tristeza, ese dolor, pero no lo hacemos. Profesora, aquí en Guadalajara creo que la línea 911 tiene gratuitamente intervención en crisis para alguien que tiene depresión, que está al borde del suicidio, para que lo sepan. Yo no sé qué tan público, porque no veo televisión, no sé si se han hecho campañas públicas para que la gente sepa a través de los medios de comunicación que existe una línea de intervención en crisis, que estoy seguro que es el 911. ¿Usted tiene alguna información de eso? También te quiero comentar que el centro universitario también en esa tesitura de ayudar a la población en estas circunstancias ha creado también una línea en crisis que está dentro de la misma escuela. Tenemos el teléfono para que nos lo pueda compartir. 1058-5200. Se los voy a compartir. ¿Es una línea gratuita? Sí, es línea gratuita. Nada más que cuando marques al conmutador tendrías que hablar que te pasen directamente a intervención en crisis. Ok, les voy a repetir el teléfono. Si conocen a alguna persona, si ustedes anoten ese teléfono, ahorita podemos estar bien. Y no sabemos si en algún momento hay un shock, hay un trauma, hay un accidente, tenemos una pérdida súbita de algún ser querido y estemos pasando por un duelo. La línea de intervención en crisis aquí en Guadalajara pueden comunicarse al 1058-5200. Se las voy a compartir de nuevo, 1058-5200, y en conmutador pedir que te comuniquen a la línea de intervención en crisis. Tenemos muy poca cultura de ir con el especialista. Yo no sé, quisiera saber cómo responden las líneas de intervención en crisis. ¿Platican con el paciente? ¿Se trata de una sesión clínica? Te comento, yo para el caso de nosotros de la clínica de duelo, realmente nos llegan los pacientes que ya están en el proceso del duelo, pero no como la crisis, sino como que estamos iniciando, a lo mejor tenemos ya la pérdida 1 año, 2 años, pero estamos en esta situación de que sigo sintiendo la tristeza y el dolor, pero no estoy como en crisis, vaya, no estoy en esa crisis de que no encuentro salida y casi me quiero morir, no, es más bien como es la situación que te decía. El hecho de que hayamos abierto la clínica a los diversos tipos de duelo nos está permitiendo recibir a esas personas que dicen, tengo 2, 3 años, 4 años que perdí a mi ser querido, y sigo teniendo dolor, que perdí a mi mascota, o que perdí mi casa, me divorcié, ya no tengo familia, pero necesito trabajar esta situación de emociones, pero no es que estén en la crisis, de tomar una conducta agresiva hacia ellos mismos. Profesora, tengo que ir por la segunda pausa, 5:29 de la tarde. Si tienen alguna historia de duelo que nos quieran compartir, siempre les agradecemos mucho que a veces, en muchas ocasiones, nos abren las puertas de sus historias, de sus vidas, para poder con un especialista tratar el tema. Voy a regresar con algunos mensajes que llegan por acá. Les doy línea por si tienen alguna historia que quieran compartir acá. 3310-1907-12, y regresamos con más. ¿Cómo vivir el duelo? Me gustaría conocer las etapas, profesora. Quédense con nosotros, seguimos aquí en Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. .33 de la tarde. Profesora, el tema del duelo
supongo que en psicología lo dividen por etapas. Es un proceso, el duelo es un proceso natural que tiene que vivirse. Eso es inevitable. Si tengo una pérdida, voy a tener que vivir el proceso de duelo. ¿Cuál sería el tiempo sano y funcional para vivir el dolor, la pérdida, la asimilación? En psicología, ¿cuál es el promedio? Sería más o menos entre 6 meses a 1 año. ¿Y las etapas? Y sería como yo hago una como paréntesis en decir lo normal o anormal. Para mí me gusta más hablar de la funcionalidad y disfuncionalidad. Entonces yo digo, un duelo que me permita ser funcional, que me permite desarrollarme en todas las áreas, llámese trabajo, escuela, amigos, familia. Entonces y me integro y sigo con todas mis actividades a pesar de ese dolor. Entonces estoy siendo funcional. Eso puede durar hasta 1 año, ¿sí? Claro. Pero después de 1 año dejo de hacer esto, o desde el inicio no me integro, me aíslo, dejo mis actividades, entonces estoy dejando de ser funcional. Ok. ¿Sí? Y se va agravando conforme va pasando más el tiempo. Y tú me dices, bueno, ¿y qué ver con las etapas del duelo? Hay estudios, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross. Ella dice que hay 5 etapas a las cuales que es lo que más lo que se vive. Lo que más se vive, por así decirlo. Y esas 5 etapas del duelo, ella dice que la primera es como un estado de confusión, ¿sí? Después la ira, el enojo, después sigue la tristeza y después sigue como la negociación y la aceptación, ¿sí? Y yo les digo a los pacientes cuando están conmigo al inicio de la sesión del duelo, les digo, es que el estar en duelo es como estar en una rueda de la fortuna. Tiene sensaciones diferentes al ir subiendo, al estar arriba y al bajar. Y el duelo no sirve de que voy a estar en total confusión y luego voy a estar totalmente enojada y así sucesivamente. No, sino que puedo estar a lo mejor en una etapa de tristeza y me puedo pasar como un momento como de estar en negociación. En la negociación, entender en que yo quisiera que la persona regresara, en que yo estuviera de vuelta. Pero después de estar en esa negociación, a lo mejor me vuelvo a mi primera etapa de confusión, de no entender por qué son las cosas. Profesora, ¿cuáles son los puntos rojos de atención? Me voy directamente con los padres, como si los padres fueran las personas que me están escuchando y no los jóvenes. ¿Dónde tengo que poner atención? Cuando hay cuadros de ansiedad, o sea, ¿se puede detectar cuando hay índices o alertas de suicidio en una persona? ¿O es complejo? Es complejo, es complejo porque la misma cotidianidad, la misma relación que tienes con tus hijos es como que no te permitiera ver qué hay atrás. Es como el iceberg, ves la punta pero no ves toda la parte. ¿No dan señales la gente que se va a suicidar? A veces sí, porque empiezan a hablarte de él. Pero cuando lo empiezan a hablar y decir, es que realmente mi vida no tiene sentido y me quiero suicidar. Entonces, ¿Sí llegan a decirlo? Sí. O sea, una persona llega a manifestar, ya no quiero vivir. No quiero vivir, sí. O sea, ya no quiero vivir. ¿Por qué? Porque no quiero vivir, porque no hay, estoy en la total desesperanza. Entonces, ante la desesperanza no hay soluciones. Y ante esas no soluciones, pues esa es una no solución. Qué fuerte. Sí. Lo he compartido a lo largo de 3 años de programación. Tengo 3 amigos que han perdido la vida por suicidio, 2 muy cercanos. Y sí, o sea, sí teníamos, yo nunca imaginé que la línea cercana de ellos fuera el suicidio, jamás lo hubiera imaginado por haber tenido 3 pérdidas cercanas de jóvenes. Y me ha quedado totalmente impactado. Lo que sí me alegra es que existan clínicas del duelo, pero creo que nos falta mucha educación y mucha información, no para diagnosticar, sino para darte cuenta si el ser amado que está al lado tuyo, si tu mamá, si tu pareja, si tu hijo tiene algún trastorno que tenga que ser tratado. Y también la responsabilidad del paciente. Si yo reconozco que tengo una tristeza instalada y crónica, ha pasado tiempo y no tengo una respuesta positiva de resiliencia, entonces buscar especialistas, líneas de intervención en crisis, psicólogos, terapeutas a través de las diferentes corrientes de la psicología que puedan ayudar a la persona. Y otra cosa muy importante en la familia es precisamente cuando yo te decía validar las emociones, validar los pensamientos. O sea, validarlos porque el otro necesita que también sentir que se le comprende, que no está fuera de ese espacio. Si yo me siento demasiado triste y quiero llorar y tú me dices,
no llores, no sufres, bueno, entonces esto realmente ¿por qué no lo puedo hacer? Claro. ¿Por qué no me lo validas? Y me empiezas a preguntar cuál es realmente mi tristeza, mi dolor. Claro. Y es esa parte cuando tú decías que los papás nos enfrentamos a situaciones de que estamos fuera de casa, trabajando demasiado, tanto papá y mamá. Entonces, el poco momento que regresamos a casa, que regas de jornadas de más de 8 horas, llegas también con una carga del trabajo, de preocupaciones, de tensión, de fatiga emocional y física. Claro. Y llegas a tu núcleo familiar y lo que esperan los otros sería lo mejor de ti. Pero a veces tú no podrías dar lo mejor de ti, y entonces empieza como esa situación de que cómo buscar a mi padre para que me escuche o mi madre, cuando yo sé que él viene con su propia carga y no me va a dar el espacio. Claro. Me voy a aislar, busco a mis amigos, buscas a tus amigos, y los amigos dicen, pues sí, vamos a estar contigo, vamos a platicar, pero sobre estos temas, de esto que queremos, de estos proyectos, de esto que lleva al grupo a este interés. Claro. Entonces tampoco es el espacio que te va a permitir decirlo. Sin lugar a dudas también tiene responsabilidad mucho el paciente. Claro. Y ¿sabe qué, doctora? También creo que hemos satanizado mucho las emociones disfuncionales o negativas. O sea, cuando alguien está bien, échale ganas, todo, pero no escuchamos. La labor de nosotros, si yo no soy el paciente con depresión o con duelo, ¿es escuchar al otro? Sí, escucha, es precisamente... ¿Es la manera en la que yo puedo ayudar? Porque lo vas a acompañar. Okay. ¿Sí? El otro necesita que lo acompañes, que lo escuches, que te diga verdaderamente qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que está haciendo. ¿Platicando se sanan las cosas? No precisamente platicando, sino que el hecho que si nos vamos a la parte que como tú dices, a la parte más primigenia, la parte más de inicio, ¿cuál era? No era necesario quizás para que tú te sintieras a gusto y confortable con tu mamá, con el hecho de que te viera a los ojos y te regalara una expresión de sonrisa, te sentías a gusto, ¿sí? Entonces no es tanto la palabra, sino que es lo que se dice de la palabra, lo que comunicamos con la palabra y la presencia del otro hacia el otro. Le voy a compartir unas historias, profesora. Por aquí me dicen... buenas tardes, tengo un hijo de 22 años. Desde hace 2 años me dijo que le gustan los chicos. Pregunta ella, ¿es una pérdida? ¿Cómo vive una mamá o un papá o sea, muy interesante, ¿eh? ¿Se puede llegar a vivir como un duelo? Sí. La pérdida de las expectativas que tengo sobre el hijo. Así es. Yo creo un ideal de mi hijo, lo que yo quiero de mi ideal de ese hijo, para que sea un profesional, para que forme una familia, para que tenga un porvenir. Cuando mi ideal de padre no va con el ideal del hijo, entonces sí tengo una pérdida. Entonces sí hay un duelo. Hay un duelo porque estoy perdiendo mi hijo imaginario, mi hijo idealizado. Las expectativas que yo tenía para él, de hecho nos comparte, porque yo recuerdo que cuando me dijo me dolió el corazón, solo le dije que lo amo, pero me dolía mucho y ahora parece que ya no siento nada. Así. En este caso, una parte muy importante que tenemos en el duelo es precisamente el permitir vivir el duelo. Sería como lo ideal. Okay. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos una pérdida, un duelo, y decimos, pues es que ya no siento nada, es que ya lo pasé? Es un momento de evitar, de verdad, de evitar, y cuando estamos evitando el sentir ese dolor, el vivir ese dolor, es como la olla express, tiene que detonar, tiene que hacer catarsis. Lo más sano es vivirlo, sentirlo, estar cerca de la familia para acompañarlo, buscar especialistas y no reprimirlo, profesor. Así es, pero pasa esta situación, dice, es que lo evito porque tengo miedo, porque no sé hasta dónde me va a doler, y me da miedo no saber hasta dónde me va a doler, me da miedo que no sé qué puedo hacer o no puedo hacer. Claro. ¿Qué puedo de mí hacer que crezca, o a lo mejor que vaya en detrimento? Creo que de las grandes enseñanzas que podemos aprender de los tan variados duelos que vivimos en la vida, profesora, por lo menos las grandes moralejas que yo he sacado es que todo pasa. Todo, aunque sientes que te mueres y no te mueres y todos pasamos momentos muy dolorosos donde podemos perder el sentido de vida, donde pueden ser derribadas nuestras expectativas, donde podemos herirnos con nuestra autoestima.
la verdad es que al final del día todo pasa. Todo pasa. Yo lo pondría en el sentido de, como dice, hay un autor, Gemma Gordon, él habla mucho acerca del duelo y de las tareas del duelo, y precisamente una de sus tareas del duelo habla sobre la resignificación de la pérdida. Cuando hacemos una resignificación de la pérdida, podría utilizar el sinónimo que tú dices, pasa. ¿Por qué? Porque ya mi recuerdo de la persona, de esta persona que perdí, va a ser a lo mejor dolorosa, pero si yo resignifico esa pérdida y digo, bueno, viví cosas muy, muy padres con esta persona, disfruté demasiado y él disfrutó la vida, entonces ya estoy resignificando ese recuerdo. Con agradecimiento en vez de con pérdida. Entonces yo digo, bueno, perfecto, vivimos, compartimos, él también lo vivió, él también lo disfrutó, entonces mi recuerdo va a ser en otra emoción y con otro sentimiento, entonces ahora sí va a pasar el dolor, pero no vas a dejar de recordar a quien has perdido. Claro. Lo vas a recordar de otra manera y con otra emoción. Y las grandes enseñanzas es ser resiliente. Así o sea, tener más fuerza y mayor adaptabilidad a estos cambios de pérdida. Vamos por la última pausa, 5:44 de la tarde. Tengo por acá también otras historias que nos comparten. Se las leo regresando el corte. 3310-190712. Seguimos con más duelo. Les doy regresando la línea de nuevo de intervención en crisis y los teléfonos de Clínica del Duelo aquí en Guadalajara. Regresamos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 33 15 47 33 19. De la tarde, tengo por acá un par, bueno, es unos mensajes que les quiero compartir y siempre les agradezco que cuando nos compartan sus historias las tomamos con el respeto que se merece, agradeciendo siempre pues que abran sus vidas y muchas veces su corazón. Sus historias. Profesor, por aquí me dicen, hola, me gustaría compartir, tengo 2 duelos marcados de muerte. Hoy hace 3 años murió mi primo y yo tenía 20 días de que tuve bebé y me dolió hasta la fecha porque no pude despedirme de él. Por ella estaba en el hospital, ni en el funeral tuvo el sentimiento de despedirse. Siempre lo recuerdo y le hablo extrañándolo. En mayo del año pasado murió mi tío como mi papá para mí y otros 20 días de tener bebé. A diferencia del primero, me despedí una semana antes, por eso me dejó más triste, porque me dijo te veo la semana siguiente. Nos comparte que lo recuerda y todavía le genera llanto porque no pudo ir al funeral y decirle la cita era hoy, pero no aquí. Los 2 me marcaron con los nacimientos de sus hijos y eso me ha dado depresión posparto y me han tenido que medicar. Yo le invitaría ahora sí a la clínica del duelo y comentarle precisamente culturalmente los rituales que llevamos ante la pérdida nos ayudan un poco a entender y ver y asumir que es una realidad la pérdida, ¿sí? Entonces, esos rituales me ayudan a decir esto es cierto, independientemente de que yo me haya podido despedirme de la persona, entonces tengo que asumir aceptar esa realidad. Para eso me sirve esa realidad y quitarme y poco a poco entrar del estado de shock y estado de confusión, ir poco a poco quitándome esa confusión que tengo, ¿sí? Claro. Después, porque también les digo que los rituales nos sirven porque de una manera nos permiten hacer el primer contacto con nuestras emociones, con la emoción de ese vacío, de esa soledad. Entonces ahí empieza a sentir la tristeza y la parte de la ausencia. Profesora, a mí me ha tocado ver madres que evitan a los niños ver a sus padres en los funerales y les generan un daño irreparable después, con el tiempo.
Hay personas, no todo el mundo tiene la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Hay mucha gente desaparecida, hay mucha gente que vive secuestro y no regresa. Pueden tener un accidente en montaña donde el cuerpo no se puede rescatar y la familia no puede despedirse. ¿Eso tiene un arreglo en la psicología? Digo, debe de ser muy duro. No solamente la pérdida de la vida, el no tener un funeral, el rito occidental para despedirte del ser amado. Para el caso de la desaparición forzada, que es no saber si es vivo o muerto, es totalmente diferente al duelo. O sea, porque no podemos hablar de sí está perdido, sí no lo veo, sí está ausente, pero siempre está la necesidad de que va a llegar, el que sí lo voy a encontrar, el que sí vamos a encontrarlo, ¿no? Entonces estamos en esa situación. En cambio, en los accidentes, que puede ser como entonces dices tú, un accidente muy fatal. De montaña, donde el cuerpo no puede ser recuperado. Pero sabes que la persona murió. La persona perdió vida, ya no está vivo. Terrible. Entonces, entonces vamos a trabajar esa pérdida desde ese contexto de no verlo, desde ese contexto de que no lo vas a tener un lugar cercano para llorarle, como se dice culturalmente, pero sí estamos hablando de muerte. Ahí sí estamos hablando de muerte, que es lo que aquí sucede en los casos de la separación forzada. No sabemos dónde está, cómo está. Qué angustia para las familiares que lo viven. Es totalmente diferente. Y el tema de desaparición también es terrible lo que vivimos en el país. Las estadísticas y los índices de desaparición forzada en todos los estados es alarmante y compleja. A mí no me gustaría conocer una historia cercana, porque no, aquí nos ponemos a llorar aquí en cabina. Así es. Sí, o sea, si a veces con lo que comparten se nos quiebra la voz, imagínense con un tema de desaparición forzada. Debe ser terrible el duelo que vive la familia. Y te digo, no lo podemos trabajar como un duelo, porque hay el anhelo de que lo vamos a encontrar. Sí, lo estamos buscando y lo vamos a encontrar. No sé cuándo, pero lo vamos a encontrar. Entonces no estamos hablando de alguien que tenemos la certeza de que ya murió. Como te decías, en el accidente, pues sí, ahí la total certeza de que murió. Entonces ahí sí es un duelo por esa muerte. Si ya tengo un duelo, si en este momento alguien nos está escuchando y tiene un proceso de dolor, hay tristeza, hay angustia, hay llanto, hay pérdida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usted como especialista, como psicóloga, como coordinadora de la clínica del duelo por suicidio, si alguien nos escucha con un proceso de duelo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tendría que preguntarse cuánto tiempo llevo sufriendo y padeciendo todas estas situaciones que tú acabas de mencionar. Tratar de ponerlo en un periodo, decir, bueno, tengo 3 meses, bueno, voy caminando, tengo 6 meses, voy caminando, pero tengo 2 años, tengo 3 años padeciendo esto, entonces sí esperaría y con todas las puertas abiertas en la clínica del duelo, claro, porque esto ya se está haciendo un duelo complicado. Okay. Sí, un duelo enfermizo, porque entonces está alterando mi pensamiento, está alterando mis emociones y estoy haciendo las conductas totalmente dispersas a esa emoción, ese pensamiento, ¿sí? ¿El duelo tiene que ser acompañado por especialistas o el ser humano tiene la capacidad natural de resolverlo? La persona tiene la capacidad de resolverlo, porque el duelo es un proceso adaptativo porque es en el espacio que te decía, lo voy a sentir, voy a aceptarlo, lo voy a sentir, lo voy a trabajar para vivir con mis emociones, a aprender a vivir sin él o sin ellos o quien sea, y entonces después empiezo a recolocarlo emocionalmente y voy a empezar a generar y a ser resiliente al buscar otros nuevos espacios para tener otras nuevas relaciones. De manera natural tenemos esa capacidad para hacerlo, ¿sí? La situación es que cuando pasa mucho tiempo y mis pensamientos de que son totalmente irracionales y se convierten más irracionales, entonces entro en más ansiedad, estoy con más miedos, estoy más detenida y en mis conductas me estoy aislando, estoy dejando de ir a mi trabajo, a mi escuela, me estoy retrayendo. Eso ya dejó de ser el proceso natural que tiene que ser el duelo. Entonces aquí hay que buscar a los profesionales que me pueden ayudar para
para yo trabajar ese proceso. Y yo Claro. le digo proceso en el sentido de que implica acción, implica moverte, implica que tú tienes que hacer algo, implica que tienes que hacer algo. Entonces por eso yo siempre le llamo como un proceso de acción. Si me quedo quieto, me quedo estable durante bastante periodo, ¿qué te puede pasar? Claro. ¿Qué le pasa a alguien que se queda demasiado quieto, sin movimiento? ¿Qué te imaginas que puede pasarte a ti si te Alguien quedas? totalmente quieto, paralizado, pues aislamiento. Ajá, y te vas aislando y cuando Aislando. te aíslas y te aíslas y te encierras y te encierras, ¿qué te va a pasar a largo plazo? 2 años. Total hostilidad. Ajá. Sí, y el ser humano por naturaleza tiene que convivir. A mí me han dicho que platicarlo, sentirlo, son como los canales naturales de darle forma y darle una salida. Así es, porque estás asumiendo que es una realidad, Claro. que es la realidad que ya no existe. Estás viviendo tus emociones y estás aprendiendo a vivir con estas nuevas emociones y las estás resignificando, ¿sí? Le estás poniendo entonces del dolor a resignificarla a cosas de que sí, que se dieron y que fueron realmente valiosas. Claro. Entonces ya te va creando otra imagen también de ti en relación con el otro. Porque Ok. también sucede que si estoy en un duelo, patológico, puedo enojarme conmigo mismo, agredirme, autolesionarme. Claro. Y esa es la parte que debemos de ver también mucho cuando tú decías los adolescentes. ¿Por qué pensar y decir, bueno, por qué mi hijo se aísla tanto en su cuarto, dura las horas encerrado? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? O siempre está enojado. ¿Por qué está siempre enojado? Claro. Y son las situaciones a las que yo te decía mención. Solamente vemos la parte Por encimita. por encima. Profesora, tenemos que irnos. Regáleme por favor los datos. Existe la Clínica del Duelo aquí en Guadalajara con asesoría gratuita. Tienen línea de intervención en crisis por si alguien de verdad tiene una crisis, está al borde del suicidio, no sabe qué hacer con su sentido de vida. En el sentido de que tú me dices de la crisis, que más bien tienes tentativa o ideación suicida, hay el 911 como tú dices, pero también están todas las instituciones públicas que te pueden atender, que son los hospitales civiles, SALME, la Secretaría de Salud, está la Cruz Verde. Más que todo decirte que la clínica de duelo ¿Ok? no es precisamente que sea la crisis de la suicidio. ideación suicida. Tengo una ideación suicida y voy a hablar ahorita a la clínica, ¿no? Ok. O sea, más bien es precisamente sí trabajar con el los duelo. trabajar con el duelo de las familias que estén viviendo la posvención, o sea, Del las suicidio. familias que hayan tenido un suicidio ahí con ellos. Debe de ser su trabajo muy duro, profesora. Sí, está abierto precisamente. Regálame los teléfonos porque estamos a punto de irnos. 10 58 52 88. 10 58 52 88. Espero que nos visite pronto, profesora. Con mucho gusto. Me gustaría que habláramos profundamente del suicidio. Muy bien. A ver si tenemos de nuevo su visita por acá en un par de semanitas y hablamos directamente del suicidio. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias, un gusto de haber estado con ustedes y gracias por invitarnos. Tengan excelente tarde, son 5:59 de la tarde. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 4. No se pierdan la repetición y como todos los días les deseo que tengan excelente tarde. La información puntual cada hora.